Hola, muy buenos días para todos. Mi nombre es Eduardo González Chicarelli, Portfolio Manager en Inon Capital. El día de hoy quiero compartir con ustedes un breve análisis de los principales focos de volatilidad que impactaron los mercados financieros la semana pasada, para luego revisar los eventos que podrían marcar la dirección de las bolsas esta semana del 17 de octubre. Empezando con los movimientos de las bolsas a nivel global, los principales índices accionarios cierran la jornada semanal con caídas generalizadas. Esto principalmente liderado por las acciones de crecimiento y de tecnología. Esta dinámica se dio gracias a las renovadas expectativas de subidas de tasas por parte de la Reserva Federal luego de que se conociera el dato de inflación correspondiente al mes de septiembre. En esta ocasión, el Nasdaq cerró la semana con caídas en el orden del 3.1%, seguido por un retroceso del 1.6% para el S&P 500. Todo esto a medida que el índice industrial, el Dow Jones, fue el único dentro de los Estados Unidos que logró cerrar la semana con ganancias en el orden del 1.2%. Por otro lado, en el viejo continente logramos ver un mejor comportamiento con el Eurostoxx 50 repuntando un 0.2% a medida que el CAC francés y el DAX alemán repuntaron un 1.1% y un 1.3% respectivamente. Importante mencionar que este sentimiento de risk-off también contagió a los mercados emergentes a nivel global. También vimos afectaciones en China y Japón con retrocesos que van desde entre un 0.5% hasta un 6% de retrocesos en la semana. En lo que respecta a los movimientos de la renta fija, la semana pasada nuevamente el mercado de bonos siguió deteriorándose, en donde el rendimiento del Tesoro americano a 10 años y el Bund alemán siguieron al alza, cerrando la semana en niveles del 4.02 y 2.3%. En el caso del bono del Tesoro americano, como pueden apreciar, con el movimiento de las últimas semanas confirmamos un breakout de la tendencia bajista de los últimos años y cerramos la semana en niveles no vistos desde octubre del 2008. Por otro lado, también vimos como los bonos globales, los bonos corporativos en Estados Unidos y los bonos corporativos en países emergentes retrocedieron entre un 1.1 hasta un 1.8% durante la semana. Continuando con las materias primas, la semana pasada los commodities también operaron a la baja, cerrando la semana con una caída acumulada del 2.96%, incluso en una semana donde el dólar no tuvo movimientos bruscos. Este movimiento bajista, en gran parte liderado por una caída semanal en el precio del petróleo en el orden del 6.4% en el Brent y 7.6% en el WTI, vino respaldado gracias a los renovados temores de que el consumo de energía global pueda verse afectado debido al deterioro en las expectativas de crecimiento global para los próximos años. Por otro lado, materias primas como el gas natural y el oro también vieron retrocesos en el orden del 4.4 y 3% respectivamente. En pocas palabras, durante la semana pasada vimos una combinación de jornadas marcadas con mucha volatilidad y que nuevamente dejan un sabor agrio para los inversionistas a nivel global. Parte de este sentimiento negativo se puede explicar gracias a varias publicaciones claves que siguen inyectando incertidumbre sobre el camino de subidas de tasas, la inflación y las perspectivas de una posible recesión a nivel global. Entre estas publicaciones podemos mencionar las minutas de la última reunión de la Reserva Federal, en donde gracias al tono excesivamente hawkish al cual ya nos tienen acostumbrados, no tuvimos una reacción fuera de lo normal. Lo importante acá es que el mensaje central de las minutas fue que los participantes del comité indican que aún queda mucho trabajo por hacer para bajar la inflación. Adicionalmente, se mostró mucha preocupación por los componentes más pegajosos de la inflación, los cuales están ligados a la dinámica de salarios y mayores precios. Por otro lado, indicaron que a excepción del mercado inmobiliario y la inversión fija empresarial, gran parte de la economía no ha mostrado respuesta a las subidas de tasas y a las condiciones financieras más restrictivas, por lo que dicho entorno podría significar que una reducción en los datos de inflación sería más lenta que una reducción en las demandas agregadas. En otras palabras, el sacrificio que buscan en materia de actividad no necesariamente va a ser acompañado por un alivio en materia de inflación, con lo cual podríamos llegar a tener el peor de los dos mundos, recesión por un lado con inflación, es decir, estanflación. Otro de los principales puntos de las minutas es el riesgo del sobreaccionar en temas de subidas, ya que según la Fed el costo de no hacer hoy lo necesario es más elevado que las consecuencias que acarrea para la economía mantener una postura ultra flexible. Adicionalmente, varios participantes mencionaron que una vez la tasa de política hubiera alcanzado un nivel suficientemente restrictivo, probablemente sería apropiado mantener ese nivel durante algún tiempo hasta que hubiera evidencia convincente de que la inflación está en camino de volver al objetivo del 2%. Entre líneas se puede entender de que por más de que la economía entre en recesión, la Fed
mantendrá las tasas elevadas hasta que haya evidencia suficiente de que la inflación está bajando. Con respecto a este último, la semana pasada vimos la publicación del dato de inflación correspondiente al mes de septiembre, el cual, para sorpresa de muchos, volvió a elevarse por encima de las expectativas del mercado, una señal de que la lucha contra la inflación está lejos de terminar. En esta ocasión, el dato, aunque se desaceleró levemente al 8.2%, vino por encima de las estimaciones de los economistas del 8.1%. La lectura mensual, por su parte, también superó las expectativas con una subida del 0.4% cuando se esperaba solamente un 0.2%. Sin embargo, lo más preocupante fue la inflación core o la inflación subyacente como se conoce comúnmente. Esta repuntó un 0.6% frente a las estimaciones del 0.5%, nivel que permitió un crecimiento anualizado del 6.6%, incluso por encima de la lectura del mes anterior del 6.3%. La fortaleza de estos datos significa que es probable que la Reserva Federal continúe aumentando tasas en un intento por enfriar el aumento de precios. De esta forma, el mercado nuevamente ajustó las expectativas de subidas de tasas y sedimentó una próxima subida de 75 puntos básicos para la reunión del 2 de noviembre y otra subida en la misma magnitud para la reunión de diciembre. Esto significaría que posiblemente estemos frente a 5 subidas consecutivas de 75 puntos básicos en cuestión de meses. Con respecto a las tasas terminales, ya se espera que alcancemos un techo en niveles de 4,75 al 5% durante el primer trimestre del 2023, niveles que fueron impensables tan solo unos meses atrás. Entrando en el detalle del dato, la principal contribución a la inflación en septiembre vino del aumento de los costos de la vivienda, que fue responsable de aproximadamente un tercio del dato y que junto a los índices de alimentos y servicios médicos representaron casi la mitad del dato de la inflación. Analizando un poco más a fondo el dato subyacente, vemos que entre las variaciones por categorías destaca el rubro de vivienda. Sin embargo, también vale la pena mencionar la fortaleza en varias categorías del sector de servicios cíclicos y sensibles a los salarios, tales como las guarderías, la reparación de automóviles, la atención médica, los precios de los seguros de automóviles, que entre todos aumentaron entre un 1 a un 1.9%. Todo esto ocurrió a medida que los precios de los bienes se lograron mantener estables y sin cambios durante el mes de septiembre, dinámica la cual fue parcialmente impulsada por un retroceso en los precios de los autos usados en un 1.1%. Por otro lado, importante mencionar que los precios de la energía contribuyeron por tercer mes consecutivo a una lectura de inflación más baja. En resumen, la pequeña disminución de la inflación en la tasa general junto con la lectura de inflación subyacente más alta de lo esperado no fueron suficientes para calmar a los mercados y hace que sea imposible que la Fed baje el ritmo de las subidas de tipos en las próximas reuniones. Lo que sí es posible es que a medida que tengamos que digerir tasas más altas por mucho más tiempo y acciones más agresivas de la Fed debido a una inflación más pegajosa, el mercado incorpore en los precios un posible hard landing o aterrizaje forzoso, por lo que mantener una posición defensiva y centrarse en empresas con alto poder de fijación de precios y generación de flujo de efectivo debe ser el principal objetivo de los inversionistas en este momento. Otro de los eventos que ayudó a la volatilidad de la semana pasada fue la publicación del informe de perspectivas económicas por parte del Fondo Monetario Internacional, en donde se actualizó el pronóstico para el crecimiento mundial. En esta ocasión y por tercera vez consecutiva, el crecimiento global se revisó a la baja, pasando de un crecimiento del 6% reportado en el 2021 a 3.2% en el 2022 y a tan solo un 2.7% en el 2023. Este es uno de los perfiles de crecimiento más débiles desde el 2001 y refleja una desaceleración significativa para las economías más grandes. Las razones principales para esta desaceleración son la elevada inflación, el endurecimiento de las condiciones financieras en la mayoría de las regiones, la invasión rusa a Ucrania y la persistencia de la pandemia del COVID-19. Con respecto a la inflación, el Fondo Monetario Internacional anticipa que la inflación mundial aumente del 4.7% en el 2021 a un 8.8% en el 2022, pero ve una disminución al 6.5% en el 2023 y hasta el 4.1% en el 2024. Las sorpresas al alza de la inflación han sido más generalizadas entre las economías avanzadas, con una mayor variabilidad en los mercados emergentes y economías en desarrollo. Según el Fondo Monetario Internacional, en su informe de perspectivas económicas, indicó que lo peor está por llegar y que para muchas personas el 2023 se sentirá como una recesión. De hecho, según sus cálculos, más de un tercio de la economía mundial se contraerá durante el 2023.
Entre ellas, Estados Unidos, cuya economía había crecido un 5.7% el año pasado. Sin embargo, para este año se espera un crecimiento del 1.6% y un 1% en el 2023. Por otro lado, los países de la zona euro pasarán de una subida del 5.2% del año pasado a un 3.1% este año y tan solo un 0.5% el año que viene. Queda en evidencia que la debilidad del crecimiento en el 2023 en toda Europa refleja los efectos indirectos de la guerra en Ucrania, con revisiones a la baja especialmente para las economías más expuestas a los cortes de suministro de gas ruso y el endurecimiento de las condiciones financieras. En lo que respecta a la Unión Europea, la peor parte se la llevará Alemania, que como sabemos es muy dependiente del gas ruso. Esta verá como su Producto Interno Bruto cae un 0.3% el próximo año por los efectos de la guerra y arrastra a otros países como Italia, el cual se espera que se contraiga un 0.2%. Pasando a América Latina, los pronósticos contemplan un crecimiento del 3.5% este año y del 1.7% en el 2023. Ya para ir finalizando, la temporada de ampliación de resultados corporativos correspondientes al tercer trimestre del año comenzó oficialmente el día jueves con los reportes de algunos de los principales bancos y empresas en los Estados Unidos. BlackRock, JP Morgan, Citi presentaron resultados mejores a los esperados, pero menores en comparación al trimestre anterior, mientras que Morgan Stanley fue el único que publicó reportes peores a los esperados. A su vez, las compañías como Pepsi, United Health Group y la aerolínea Delta también superaron las expectativas. Lo llamativo del reporte de los bancos es que aunque en líneas generales superaron las expectativas, todos aumentaron sus reservas para préstamos incobrables, lo cual nos indica que posiblemente los grandes bancos estarían preparándose para un deterioro en sus carteras de préstamos a medida que se materializa una desaceleración económica. La temporada aún es joven, sin embargo, hemos visto cómo las estimaciones de ganancias han ido reduciéndose de junio a la fecha, en donde actualmente se prevé un crecimiento en las utilidades en el orden del 2.9%, mientras que ese mismo dato al cierre del segundo trimestre era de un 9.8%. Puntualmente esta semana tendremos los reportes de Bank of America, hoy lunes, Goldman Sachs, Johnson & Johnson, Netflix, United Airlines, mañana martes. El miércoles el reporte más esperado serán los de Procter & Gamble, Abbott y Tesla al cierre del mercado. El día jueves veremos la ampliación de AT&T, American Airlines y Snap, mientras que el viernes cerraremos la semana con los reportes de Verizon, American Express y Schlumberger. Con respecto al calendario económico, todas las miradas están puestas en la temporada de ampliación de utilidades corporativas. Sin embargo, esta semana también tendremos una actualización sobre los datos de producción industrial en los Estados Unidos el día martes, datos de inflación en la eurozona el día miércoles y nuevas lecturas del sector inmobiliario en los Estados Unidos el día jueves. Espero haya sido de su agrado. Nos vemos en una próxima entrega. El objetivo de este video es brindarle información relevante para la toma de decisiones. Recuerde que este video tiene el único propósito de dar una información y opinión que puede cambiar con nuevos eventos, por lo tanto no debe ser tomado como una recomendación de inversión. Sugerimos antes de tomar una decisión de inversión, tenga en cuenta su perfil de riesgo y en caso de requerirlo, buscar asesoría profesional, la cual Inon Capital le puede brindar.